Iban y le obligaban a uno a echar el flúor, yo me acuerdo. Ah, bueno, educación preventiva, eso se llamó. Uno de los hospitales primero en Colombia en tener medicina preventiva fue el Hospital de San Gil. Teníamos dermatólogo. Recuerde que la oficina de saneamiento ambiental no era adscrita al departamento, era en el hospital, la oficina estaba en el hospital. Existía el centro de endoscopia, porque acá fue uno de los primeros centros que se hizo para los cánceres ahí tenemos que hablar del doctor, la época del doctor Rugeles. El centro de ortopedia, tenía un punto de ortopedia, tenía los exámenes radiológicos, y no se le olvida algo muy importante. Miren la importancia que tenía San Gil dentro de la salud en Colombia. Tuvo laboratorio y banco de sangre, y el banco de sangre fue el segundo después del González Valencia en el departamento de Santander. ¿Y todo eso ya no está? Seguimos hablando para que nos demos cuenta qué era lo que teníamos y qué tenemos hoy. Tuvimos algo que recuerde usted, el mal de Chagas incidió mucho en la región, en la provincia comunera, con contratación, etcétera, etcétera. Y uno recuerda que llegaban los enfermos de lepra con sus cajitas. El bicho que era el mal del Chagas es un pito, un pito. Tuvimos un hospital con farmacia propia, con nutricionista, con ortopedista, con trabajadora social, con oficina de vacunación. Recuerde que las jornadas de vacunación siempre se hacían en el hospital y las llevaba a todos los pueblos de la provincia. Cuando no solo a los pueblos, a los hospitales de la provincia, sino a los puestos de salud. Recuerde que los comunales en la época peleamos que los puestos de salud, y casi toda vereda tenía puesto de salud, y allá se llegaba, y los municipios tenían, y los municipios tenían una enfermera en cada puesto de salud en el sector rural. Bueno, una cosa que es bien importante y que la gente se le olvida, se hacían allá en el hospital camillas, sillas de ruedas y muletas para los enfermos que tenían problemas. ¿Cómo? Explíqueme eso, ¿se hacían? Se elaboraban. ¿Se elaboraban? Dentro del mismo hospital. Ah, ¿en serio? O sea, Hable con la historia, hable con el exdirector Franklin Roberto Quiroz, hable con Dioselina Tangua, con toda la gente del hospital, para que ellos puedan certificar lo que yo estoy diciendo. O sea, porque ellos producían una camilla, claro, producían la silla. Es más, las hacían con llantas de bicicleta, para que se dé cuenta usted, para los pobres que no podían tener la capacidad de comprar una silla de ruedas. Eso lo hacía el hospital. Tuvo lavandería propia, cafetería, 4 ambulancias, y además tenía, recuerdo, unos programas asistenciales que hizo en Cabrera, como programas de tanques de agua, las granjas del orden familiar, las jornadas de higiene oral en cada una de las escuelas, y una cosa que a nosotros se nos olvida, Samuel, el servicio de odontología en horas de la noche. En el hospital había odontólogos después de las 7, 8, 9 de la noche, porque había mucha gente que trabajaba en el día, la gente que trabajaba en las casas de familia, las señoras que me estaba oliendo una muela, llegaban al hospital a las 8, 9 de la noche, y allá encontraban los odontólogos que venían a hacer la práctica en esos estudiantes que venían a hacer el año rural. Ellos no se les olvide que el hospital manejó los primeros restaurantes escolares. ¿El hospital manejó? Sí, claro, los primeros restaurantes escolares. Y algo muy importante fue que siempre se institucionalizó la cultura de la salud preventiva. Por eso uno no puede olvidar personajes en el hospital, médicos importantes como Lucas Márquez, Olegario Cárdenas, Eduardo Plata Camacha, el doctor el pediatra, el doctor Gómez Niños, que prácticamente todas las mujeres vieron en San Gil, pasaron por manos de él para el nacimiento de nuevos niños, el doctor Jaime Cortés, el cardiólogo Franklin Roberto Quiroz, Ramiro Solano, Manuel Lobo, Hernando Arango Pinto, que patrocinó el fútbol. Es decir, cuando uno mira todo esto en Salustiano Duarte, es decir, yo pido excusas por Alfredo Plata León, por algunos que... Había los dos Plata, ¿no? Si el problema era el niño, era Plata Camacho. Sí. Y si el problema era del padre o de la madre, era Plata León. Sí, y el programa Corazón a Corazón, mire, yo tuve la oportunidad de compartir un conversatorio con el doctor Franklin Roberto Quiroz, y el doctor Quiroz hablaba de algo que era muy importante. Hablaba de por qué nació el programa Corazón a Corazón, y la importancia, para que miren ustedes, amables televidentes, lo que fue el hospital de San Gil, y la importancia del mismo. Uno no puede entender que ese programa Corazón a Corazón se llevó a cabo y tuvo su nacimiento en San Gil, por un cardiólogo de la provincia,
Franklin Roberto Quirós, se detectó que el 1% de la población recién nacido tenían problemas cardíacos. Y por eso yo recuerdo, y ustedes recuerdan muy bien, que a San Gil llegaban niños de Tumaco, del Chocó, de Buenaventura, de San Andrés, desfilaban por la calle, y adicionalmente a ese desfile donde decían gracias San Gil, gracias sangileños, gracias médicos, llegaban también los médicos americanos, que fue un aporte de la medicina americana, y se hicieron operaciones de corazón a corazón en los niños, y las operaciones que no se hacían en nuestra ciudad, se hacían en Nueva York. Recuerde que de acá se llevaron niños. Sí, claro, muchos. Y hoy existe una fundación cardiovascular, y hoy existe un médico que puede dar testimonio a toda esta realidad, que es el doctor Quirós, cuando el mismo gobierno inglés representado en Margaret Thatcher, la dama de hierro, la primer ministro, hacía reconocimiento al doctor Quirós, igualmente que el Papa Juan Pablo II, la Cámara de Representantes, todo el mundo. Hoy tenemos una fundación cardiovascular que miren la importancia y la visión que teníamos de Hospital de San Gil, el compromiso que tenía el Hospital de San Gil, los departamentos que tiene los departamentos que tenía el hospital eran sumamente importantes en la vida de la región. Es decir, no hay una sola dependencia que se haya salido de esto. Es decir, es como una clínica, una fundación Santa Fe de carácter privada en la cantidad de servicios, además de personas graduadas en Rostov, como el doctor Quirós, en médicos egresados en España, de Suecia, con una formación académica extraordinaria, gente muy comprometida y con un gran principio de ética. Viene después la ley 100 de 1993, vienen los ajustes y se acaba con la profesionalización, y ya los cargos de médico, enfermeros, queda prácticamente en manos de la clase dirigente política, y ahí es donde comienza la politización. Nacen las EPS, que es lo que usted plantea, el problema, y que todo el mundo comienza como a plantearse, y dicen en las redes sociales, y se cuestionan, y muchos fueron investigados, que las EPS fueron manejados por políticos de las regiones. En el caso de FINSEMA, que manejó la de los profesores, manejado por el senador Luis Alberto Gil. El caso de Miriam Paredes en Nariño y Putumayo, y así sucesivamente, Solsalud, todas esas empresas que se crearon y que definitivamente hicieron que el hospital lo liquidaran exactamente el 12 de febrero del año 2006, en el mandato de Hugo Eliodoro Aguilar Naranjo, gobernador de Santander. Mire, de esa ley 100, para que la gente entienda, me corrige usted si comete un error, lo que se promulgó, lo que se dijo en esa ley fue que los recursos de la salud ya no iban directamente a los hospitales, sí, sino que se les daba a un intermediario para que él los administrara mejor, y este intermediario escogía a dónde distribuía. Y es ahí donde nacen muchos IPS, que son institutos prestadores de salud, de garaje, sí, y la descentralización de los servicios. Sí, totalmente. Entonces, en lugar de ir uno a un hospital a que cualquier situación clínica lo atienden a uno, tenía uno que comenzar ya a distribuir la odontología en un lado, ya no era en el hospital, sino donde el doctor tal, el tema ortopédico, y así se distribuía la plata de la salud, y se empobrecía y se les quitaba fuerza a los hospitales. Venga, usted dijo un término. ¿Cuándo fue que se liquidó el hospital? El hospital se liquidó exactamente el 12 de febrero del año 2006. Era gobernador de Santander el coronel Hugo Eliodoro Aguilar Naranjo. ¿Y por qué se liquidó? Pues se liquidó porque ya prácticamente de la crisis financiera, al pasar a las IPS y las EPS, manejar el hospital fue perdiendo todos los recursos, entonces ya no pudo administrar absolutamente nada y se acabó, y las rivalidades políticas que se dieron en Santander permitieron que en su época el senador Tito Edmundo Rueda Guarín del Socorro se llevara el hospital de San Gil, porque mientras tanto los políticos locales, los políticos regionales y los de la provincia, quienes dicen ser los voceros en el Congreso, se quedaron quietos y llegaron a un acuerdo, porque ese fue uno de los manejos
que en la historia de la medicina, en la historia de la salud, en la historia del pueblo colombiano, pues vamos a guardar con mucha tristeza, porque definitivamente los servicios que teníamos eran muy grandes y se vinieron a crear hoy ilusiones. Usted hace un recorrido, si usted mira el hospital de San Gil, el de antes, tenía hasta la iglesia. Claro, claro. Fue manejado las primeras misioneras y monjas que coordinaron y orientaron el hospital. Eran monjas francesas. Y la misa la escuchaban en todas las habitaciones, y era un respeto, y usted podía y jardines. Y era algo único, o sea, era un hospital que brindaba eso, primero que todo, un estado de paz. ¿En qué quedó ese hospital? Y una parte hay que restaurarlo y medio arreglarlo. Pero lo de Tito Edmundo no lo entendí. Tito Edmundo hizo el esfuerzo, muy discretamente, que ya aprovechando su poder político en la época, para que el hospital se fuera para el Socorro. El tercer nivel. El tercer nivel. Y aquí nos quedamos dormidos. Y aquí nos quedamos dormidos. No, pero no había políticos. Los políticos locales y los políticos departamentales no entendieron el momento histórico y no han entendido el momento histórico, ni la necesidad ni la importancia de la provincia, no solo como capital de provincia, sino por lo que San Gil ha implicado en el contexto del desarrollo económico, no solo como ciudad, sino como región. Porque es que todo se ha innovado. Deportes de aventura, innovación empresarial, con criterios personales, individuales. No fueron los políticos los que montaron los deportes de aventura, fueron empresarios locales que entendieron la importancia. Y así pasó mucho con el Banco de San Gil, con la empresa de acueducto y alcantarillado, con la empresa, la primera empresa de luz, la segunda en Colombia, La Cascada, teníamos propia luz y dábamos luz a 22 municipios, con la fábrica de landerías, con la fábrica de cementos, con el Hotel Bella Isla. Mire, siempre se ha tenido un empuje empresarial, y hoy ¿qué empresa tenemos? La empresa más importante es Esco Hilao, y ya Barichara tiene una empresa que genera más de 100 empleos, que es la panadería de tostadas. Sí, claro. Dese cuenta, ¿y qué otra empresa me muestra usted en San Gil que tenga más de 100 empleos? No, no hay ninguna empresa. Acuasán, pero eso es burocracia, eso es burocracia. El alcalde ha manifestado que tiene un déficit de aproximadamente de 5.000 millones de pesos. Se lo dejaron, sí. Pero bueno, venga Álvaro, el gobierno del coronel Hugo León Aguilar, él liquida el hospital porque el hospital ya no funcionaba y se crea un nuevo hospital. ¿O sí, qué pues, fue lo que se hizo? Lo que se tiene, que usted sabe que después los servicios bajaron sustancialmente. Claro. Y se crean las clínicas privadas. Recuerde que se crearon 2 clínicas en su momento. La actual clínica de Santa Cruz de la Nueva Baeza, y la que quedaba ahí en la carrera 11, que fueron del doctor Plática León, y eso eran unos socios, la clínica San Gil. Entonces, pero todo, y ya el hospital ya no tenía la fuerza, ya no era el mismo hospital de antes. Bueno, y ahora llegamos a la situación actual de que se demuele el hospital. Sí. Viene el doctor Alejandro Gaviria, ministro de Salud, actual rector de la Universidad de los Andes. Y hay que decir que el aporte de la nación y que hizo entrega el doctor Alejandro Gaviria fueron de más de 22.000 millones de pesos. Y el aporte de la gobernación de Didier Tavera fue aproximadamente de 1.850 millones de pesos. De esa plata... Queda 23.843. Eso da 23.843. Pero hay que contar lo que se le pagó al contratista en millones por la interventoría. Se pagaron más de 2.000 millones. Resulta que la primera inversión son más de 25.000 millones de pesos.